¿Qué tal, colegas? ¿Cómo están? Yo soy la maestra Socorro García Manzano, directora de Andamios Educativos, y estoy aquí porque estamos trabajando el estudio de un libro sin recetas para la maestra y el maestro, fase 5. Este día vamos a ver en este video el tema que se relaciona con la transformación de los espacios de decisión, gestión y coordinación, en el marco de un tema mayor que es el de la transformación de las prácticas democráticas en la escuela. Entonces vayamos a esta parte que es la de transformar los espacios de decisión, gestión y coordinación. Y como es costumbre para comentar este apartado de un libro sin recetas fase 5, hemos elaborado una presentación para que sea más ágil la explicación del tema. Transformación, transformar los espacios de decisión, gestión y coordinación es lo que vamos a ver en este video. Dice el texto: la experiencia pedagógica cotidiana de maestras y maestros tiende a vivirse de manera solitaria y muchas veces de forma aislada. A esto contribuye el hecho de que el Estado no confluye con los ciudadanos en sus decisiones y, por tanto, el sistema educativo con sus docentes. La tendencia ha sido que el Estado se defina como una instancia técnico-administrativa o técnico-burocrática cuya legitimación proviene de la eficacia de su funcionamiento. Y esto es cierto, no sé si ustedes se han pensado en alguna ocasión como que el trabajo que hacen es muy solitario, justamente, ¿no? El maestro trabaja en la soledad de su aula y pues de hecho, cuando no hay una buena convivencia en el plantel, pues hasta puede trabajar de manera aislada. No solamente por las cuestiones que nos habla aquí de que el Estado trabaja en términos de su eficacia y no confluye con los ciudadanos, y eso incluye a los maestros, sino porque a veces también existen tensiones dentro de los planteles. Dice el texto: en la educación mexicana, los mecanismos burocráticos están enraizados con concepciones tecnocráticas, dice el maestro Eduardo Weiss, en el texto que él propone y se trabaja en este apartado del libro. La lógica burocrática, dice, garantiza la racionalidad mediante el apego a las normas y procedimientos de tipo jurídico y también al conocimiento técnico que queda subordinado a la autoridad jerárquica. Esa es la lógica burocrática. Y la lógica tecnocrática busca la racionalidad por medio de la eficiencia del sistema, pero también la lógica burocrática se subordina a la racionalidad científica y tecnológica. Y entonces la educación mexicana dice que están enraizados en estas lógicas, ¿no? De hacer eficiente el sistema, pero también apegados a normas y procedimientos, pero también con una jerarquía, pero también desde la racionalidad científica. Todo eso en la escuela. Aquí también nos menciona otro autor el texto. Dice: de acuerdo con Pili Meriu, la educación debe fijarse como objetivo que los sujetos puedan, al mismo tiempo, pensar por sí mismos para resistir todas las formas de influencia y control y asociarse entre sí para el bien común. Vamos a ver, dice: la educación debe tener como objetivo, bueno, citando textual al autor, dice: la educación debe fijarse como objetivo que los sujetos puedan al mismo tiempo pensar por sí mismos para resistir toda la influencia y control de fuera, pero también asociarse entre sí para el bien común. Y que es justamente es un planteamiento que tiene la nueva escuela mexicana para, por lo que nos pide trabajar con la comunidad, ¿no? Es el papel de la autoridad educativa crear las condiciones para ello
y a su vez corresponde a los docentes, las y los estudiantes y familias hacer que las cosas sucedan. Justamente lo que les comentaba, el planteamiento de la nueva escuela mexicana, que nos habla justamente de tener en el centro la comunidad. Sí los sujetos, pero sí también en comunidad para avanzar y atender y crecer en comunidad, pero también a partir del crecimiento por sí mismo. Ahora bien, la viabilidad del trabajo docente, la transformación curricular y el aprendizaje significativo de los estudiantes, ¿qué implicaría? Pues bueno, justamente lograr esto que nos dice aquí, el papel de la autoridad educativa es crear las condiciones para que pase esto, para que los individuos puedan pensar por sí mismos y para asociarse entre sí por el bien común. ¿Qué tiene que hacer la autoridad educativa? Bueno, la autoridad educativa, ¿qué tendría que hacer? Bueno, dice el texto, un cambio de paradigma en la organización del sistema educativo en donde predomine lo académico sobre lo administrativo, pero también la construcción de políticas, leyes, planes y programas de estudio y libros de texto con la participación de las y los docentes, las comunidades y las familias. Le toca también a la autoridad educativa sustituir los mecanismos verticales y jerárquicos de decisión por otros que privilegien la horizontalidad, el diálogo y la deliberación en la toma de decisiones en todo el sistema educativo. Y de esto que tenemos ahora en la nueva escuela mexicana, dice, un cambio de paradigma en la organización del sistema educativo en donde predomine lo académico sobre lo administrativo. De hecho, tenemos la opción en el nuevo marco curricular de decir, bueno, de todo esto que me propone la SEP en el programa sintético, esto es lo que aplica para mi comunidad y vamos a hacer codiseño curricular, es decir, vamos a agregar lo que tienen que saber y no está en el currículum. También dice la construcción de políticas, leyes, planes y programas de estudio, libros de texto con la participación de las y los docentes, las comunidades y las familias. Quizá los libros de texto que estamos utilizando actualmente no tengan la participación de las familias, pero sí tienen la participación de las y los docentes, justamente, y de comunidades educativas, porque recuerden que de hecho esta presentación de cuando se presentaron los nuevos libros de texto, hubo mucha inconformidad y sobre todo los medios tradicionales de comunicación hicieron gran escándalo y que libros comunistas y así. Y en realidad son libros que atienden a una lógica de darles autonomía curricular a los maestros para trabajar el currículum y justamente privilegiar lo que dice aquí, el diálogo y la deliberación en la toma de decisiones en todo el sistema educativo, que es justamente el concepto de autonomía profesional que estamos trabajando en esta nueva escuela mexicana, en donde los saberes docentes cuenta la experiencia de los maestros para hacer el trabajo en las escuelas. Ahora, si eso toca a las autoridades escolares, ¿qué les tocaría a los supervisores y supervisoras, directoras y directores realizar? Dice el texto, hacia la estructura de la SEP, un trabajo de mediación donde se reconozcan y privilegien las condiciones de las comunidades escolares, es decir, conocer las comunidades y privilegiar lo que tienen para lograr los procesos de desarrollo y aprendizaje, los contenidos, los temas que vienen en los programas sintéticos, ¿no? Pero también hacia las maestras y los maestros darles acompañamiento sobre lo que saben, sobre su experiencia, además reconociéndolos como profesionales de la educación con autonomía para decidir sobre sus prácticas educativas. Entonces, el supervisor, la supervisora, el director, la directora, tienen que creer que los maestros tienen ese expertise para trabajar, pero además también tendrían
¿no? El privilegio, el trabajo de acompañar a los maestros desde su experiencia, desde su saber, desde lo que ellos conocen, desde la preparación que recibe de la secretaría. Hacia sí mismos, favoreciendo el diálogo, también para los supervisores, supervisoras, directoras y directores, hacia sí mismo, favoreciendo el diálogo con otros actores y fortaleciendo su trabajo con acciones formativas profesionalizantes. Es decir, no porque soy el supervisor o la supervisora, el director o la directora, pues ya me siento en mis laureles y pues qué bueno, ¿no? Ya, hagamos el trabajo o que lo hagan los ATPs o así. No, también formarse, capacitarse, actualizarse, justamente para mejorar esos saberes que le permitirán dar un acompañamiento más preciso y adecuado a cada uno de sus comunidades. ¿Cuál sería? Ya vimos cuál es el papel de la autoridad educativa, cuál sería el papel de los supervisores, y el texto también nos propone aquí que los consejos técnicos escolares también tengan un papel en la viabilidad del trabajo docente, la transformación curricular y el aprendizaje significativo de los estudiantes. ¿Qué tendrían que hacer los consejos técnicos escolares? Dice el texto. Pues bueno, primero, eliminar la estructura burocrático-administrativa en donde los objetivos, las acciones, los tiempos y los productos que se solicitan a las y los docentes se establecen de principio a fin. Asumir que maestras y maestros son responsables de los contenidos y formas de trabajo de los consejos técnicos escolares de acuerdo con las condiciones de cada escuela. Asumir que maestras y maestros son responsables de los contenidos y formas de trabajo del consejo técnico de acuerdo con las condiciones de cada escuela. Establecer estrategias de seguimiento y acompañamiento entre directivos y docentes de lo acordado en el consejo técnico para vincular un consejo y otro. Y para esto, pues tenemos el programa de mejora continua, ¿no? Plasmamos lo que vamos a hacer y le da continuidad entre un consejo, entre consejos técnicos, entre un consejo, la realización de un consejo con el siguiente. Pero también, dice, el consejo técnico tendría que analizar y deliberar sobre los aspectos que consideren fundamentales respecto al plan y programas de estudio, los libros de texto y las necesidades de formación docente. Es decir, pueden solicitar que les den acompañamiento porque pues no le entienden al trabajo por proyectos o porque las matemáticas no están claras dentro de los proyectos o porque no entendemos nada de la metodología STEAM que se propone para el campo formativo de saberes y pensamiento científico, es decir, analizar y deliberar sobre lo que consideren que les hace falta conocer para hacer un mejor papel. También tendrían que pedírseles, dice el texto, a los consejos técnicos escolares, el definir de manera colegiada las estrategias de vinculación de la escuela con la comunidad. Y también diseñar estrategias de articulación de los contenidos de los campos formativos para fortalecer el trabajo interdisciplinario. En el caso, por ejemplo, de preescolar y de primaria, quizás esto no represente mucha dificultad porque es un docente frente a grupo quien trabaja y tiene la conciencia de todo el plan y de todos los campos. Quizá cueste un poco de mayor trabajo el que el consejo técnico haga esto en secundaria porque pues tiene que ver con el tiempo que cada uno de los docentes del plantel pues tenga asignado dentro de la escuela para trabajar y hacer trabajo interdisciplinario. El último punto que dice que deberían trabajar los consejos escolares sería el discutir los asuntos de la vida escolar. Justamente estos temas que les preocupan,
no solamente la parte administrativa, sino los problemas de la comunidad, de los grupos, quizás si hay violencia, si hay bullying, o si estamos todos en un plan zen y ya nos llevamos y nos queremos todos, cómo avanzar ahora que hemos logrado estas prácticas dentro de la escuela. Y pues serían los consejos técnicos escolares los que pudieran hacer esta parte dentro de la escuela. Y pues bueno, con esta parte de qué le tocaría a cada quien, qué le tocaría a las autoridades educativas, qué les tocaría a los supervisores y qué a los consejos técnicos, terminamos este apartado de transformar los espacios de decisión, gestión y coordinación dentro de la transformación de las prácticas democráticas de la escuela de Un libro sin recetas, fase 5. Nos vemos en el siguiente.